Hola, soy Carlos Montero Roche. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. Imaginad una sesión de espiritismo en la que un supuesto habitante de otro mundo lanza una petición a los presentes de forma clara y contundente. Una orden que no admite peros ni réplicas. Una persona debe morir para que él descanse. Ahora tratad de imaginar que los presentes deciden obedecer a este ente y llevar la orden a cabo a rajatabla. ¿Argumento de una novela o de una película de terror? No. Se trata de una historia que por desgracia fue real y cercana, puesto que el caso que nos ocupa hoy ocurrió en España, concretamente en la localidad canaria de Telde, una primavera del lejano año 1930. Una primavera en la que el terror más absoluto se hizo real. ¿Quieres conocer la historia del atroz crimen de Telde? Pues dentro intro y empezamos. Tomás López llevaba tiempo ejerciendo la medicina en el barrio de Los Llanos, en la localidad de Telde. El 28 de abril de 1930 recibió un aviso urgente. Debía acudir rápidamente a la vivienda situada en la calle Diego Fuentes número 16, donde vivía el matrimonio formado por Francisco Valido y su mujer Aurelia Calixto. También vivían allí las hijas nacidas de esta unión y que respondían a los nombres de Juana, de 28 años, Aurelia, de 20, Candelaria, de 16 y las dos menores, Pino y Carmen. El aviso recibido tenía que ver con Candelaria, quien sufría episodios de histerismo, y aunque los avisos por esta causa eran frecuentes, al llegar el médico encontró al resto de la familia realmente nerviosa. Después de aplicarle el remedio a la chica y ya a punto de abandonar la habitación donde estaba Candelaria, el doctor observó algo que le llamó la atención. En la otra cama del cuarto yacía otra persona tapada completamente por una sábana. Creyendo que se trataba de otro miembro de la familia también enfermo, Tomás López estiró aquella tela y lo que se mostró ante sus ojos le heló la sangre. Debajo de aquella sábana estaba Aurelia, pero ésta hacía ya tiempo que había dejado el mundo de los vivos. El doctor, horrorizado, observó no solo el cuerpo sin vida de Aurelia, sino que, además, advirtió los terribles signos de violencia que había padecido la chica. El diario de Las Palmas, el día 30 de abril de 1930, relató que el cuerpo de la infeliz Aurelia aparecía desde la cintura hasta la cabeza lleno de cardenales, seguramente producidos por los golpes de un palo. Uno de los ojos estaba fuera de su órbita con una enorme inflamación, y asimismo la espalda y el pecho. En la boca aparecían también grandes contusiones y estaban rotos casi todos los dientes. ¿Quién había convertido el cuerpo de una joven hermosa y llena de vida en semejante masa deformada a base de golpes? Candelaria, una vez recuperada de su ataque de histerismo, le explicó al doctor con una frialdad aterradora el porqué de aquella situación. Aurelia había muerto por mandato de Fernando, un hermano de estas fallecido apenas un mes antes, y que demandaba la muerte de 3 de sus familiares para salvar su alma. Lógicamente, al oír estas palabras, Tomás López salió aterrorizado de la vivienda en dirección al juzgado para dar parte de los hechos. Y fue entonces cuando se destapó una verdadera historia de terror. Atendida la denuncia, el juez Julián Santos acudió al domicilio de los Valido para tratar de conocer de primera mano lo ocurrido, ordenando la detención de la familia al completo. Y una vez detenidos y llevados a las dependencias judiciales, los agentes encargados de investigar el caso recabaron toda información que pudiera esclarecer el suceso. Pronto supieron que a raíz del fallecimiento de Fernando, uno de los hijos del matrimonio, la familia había comenzado a variar su manera de vivir, y fueron varios los vecinos del barrio que declararon que a partir de esta muerte en el domicilio se celebraban sesiones de espiritismo, invocando el alma de varias personas, y entre ellas las del fallecido Fernando. Además, otras personas como un tal José Macías Sánchez acudían asiduamente a estas sesiones espiritistas. Estas reuniones impresionaban enormemente a Candelaria, la cual ejercía como médium de las mismas, así como su hermana Aurelia, quien por desgracia acabaría siendo la víctima inocente de esta historia macabra.
La prensa de la época recoge que la noche del domingo 27 de abril, durante una de estas sesiones de espiritismo, Candelaria hubo de percibir el mandato de su hermano Fernando, que para salvar su alma y el resto de la familia y hacer a él compañía era preciso que murieran, y prontamente, 3 de sus familiares. A pesar de la atroz orden, decidieron seguir a rajatabla la premisa dada por el supuesto espíritu, y de manera fría y calculada se sometió a sorteo quiénes habrían de ser los sacrificados. El Diario de Las Palmas, en su crónica del 30 de abril, detalló cómo se hizo ese macabro sorteo. Correspondió en primer término someterse al sacrificio al cabeza de familia, Francisco Valido, quien gustoso se ofreció a dar su vida para salvar el alma de su hijo y la vida de sus demás familiares, pero hizo la observación de que, desapareciendo él, ¿quién iba a atender a los supervivientes? Se procedió entonces a un nuevo sorteo, recayendo en un familiar también asistente, pero que no vivía en el mismo domicilio que Francisco. Al ser designado, no le pareció bien sacrificar la tranquilidad de su familia para mejorar la de otra. Francisco Valido expuso que su pariente tenía razón, y fue entonces cuando dijo que sus hijas eran las que debían de sacrificarse por su hermano, y así como por el resto de su familia, ya que sobre ellas no pesaban compromiso de ninguna clase. La joven Aurelia se ofreció gustosamente al sacrificio. Como puede deducirse, el supuesto sorteo habría sido de todo menos justo, y a medida que la suerte caía en aquellos que no estaban dispuestos a dejarse matar por la causa, este se volvía a realizar hasta que finalmente se obvió a la suerte y se señaló directamente a las personas que debían ser sacrificadas. El juez Santos, tras escuchar atónito tal relato, aumentó la orden de detención, y las otras personas que habían acudido a aquella macabra sesión fueron también detenidas y puestas a disposición judicial. Durante la estancia en la cárcel a la espera del juicio, el padre de familia entró en un estado de excitación y comenzó a balbucear frases sin sentido en las que se amenazaba con matar a medio mundo. La locura, en este caso colectivo, cobraba fuerza como el origen de aquella tragedia que nadie en Telde conseguía entender. El juez ordenó que Carmen y Candelaria, debido al frágil estado en el que se encontraban sus facultades mentales, fuesen puestas en libertad vigilada. Las hermanas, por tanto, fueron llevadas a unas habitaciones de la fonda El Tamerán, donde fueron entrevistadas por los periodistas. El Progreso, un diario de Tenerife, recogió el 1 de mayo unas aterradoras respuestas de Candelaria, quien, en uno de los escasos momentos de lucidez, relató de esta forma tan fría cómo había sido la muerte de su hermana. Aurelia tenía los espíritus malignos dentro del cuerpo. Yo invoqué los espíritus, hablé con Caruso, con Ferrer y con mi hermano Fernando, y este me dijo que para no penar era necesario que muriéramos, ella, Carmen y yo. A las preguntas de los reporteros, la joven continuó diciendo que Aurelia se sentaba en el sillón cuando aparecían los espíritus, que estos decían que hacía 6 años que se habían apoderado de ella y que a Aurelia la habían atravesado con espadas. Carmen, por su parte, se encontraba sentada sobre la cama con la mirada perdida en el infinito y apenas respondió a las preguntas formuladas. El caso saltó a los periódicos del resto de España. El Heraldo de Madrid, por ejemplo, publicaba información acerca de la autopsia realizada a Aurelia y revelaba que, aparte de las contusiones recibidas, habían aparecido por todo el cadáver unas 200 pequeñas heridas provocadas por incisiones de medio centímetro cada una y de 1 centímetro de profundidad, al tiempo que se reseñaba que la muerte se había producido por agotamiento, por martirio, síncope y autointoxicación. El Sol, por su parte, el 2 de mayo describía cómo había sido ese martirio. Iban dando a esta golpes poco a poco, durante varios días con sus noches, y observaban con gran cuidado para ver si notaban que los espíritus abandonaban. También los familiares se apaleaban unos a otros con el mismo objeto de quitarse los malos espíritus. El juez Julián Santos continuaba reconstruyendo los hechos para poder tomar después las decisiones oportunas. Por ese motivo citó a declarar tanto a los detenidos como a cualquier testigo que pudiese arrojar algo de luz en el asunto, y no dudó en solicitar la colaboración de la población de Telde para que cualquier dato fuese aportado al sumario. Durante el juicio, hubo una testigo que cobró especial relevancia en el caso, Antonia Santana Pérez, una chiquilla de 9 años que trabajaba como sirvienta en la casa de los Validos, y
fue quien relató al detalle el atroz acto que tuvo que presenciar. Antonia declaró que el lunes 28 de abril por la mañana se encontraba en la casa del matrimonio Valido con sus 4 hijas, junto con un hombre cuyo nombre no sabía, pero que frecuentaba la casa, y a quien se le identificó como José Macías, así como a 2 señoritas identificadas como Gregoria y Concepción Sánchez, amigas de la familia Valido. La pequeña aseguró que cuando llegó aquella mañana vio a Carmen Valido en el suelo mientras sus padres y las otras personas que se encontraban allí le propinaban golpes. Según recogió el Diario de Las Palmas el 2 de mayo, Carmen se resistió corriendo por la casa a esconderse y que entretanto Candelaria, la medium, seguía en la cama pero dando grandes voces y exclamaciones. Aquella espeluznante escena no quedó ahí y según la testigo, Carmen y su padre convencieron a Aurelia para que se prestase a sentarse en una silla, para mediante el ritual de los golpes sacarle los malos espíritus, recibiendo del tal Macías un golpe que la lanzó al suelo y posteriormente su madre la levantó agarrándola por los cabellos y arrastrándola por el suelo hasta colocarla en el sitio donde se encontraban los demás de la casa. Carmen no solo no intentó impedir el maltrato a Aurelia, sino que se sumó a la tremenda paliza que continuó hasta que la pobre Aurelia dejó de moverse. Antonia, aquella aterrorizada niña de 9 años, terminó su declaración asegurando que una vez inmóvil el cuerpo de Aurelia, la sacaron entre todos al patio de la casa y tras cerciorarse de su muerte, la envolvieron en una sábana y la colocaron en la cama contigua a la de Candelaria, lugar donde la halló el médico Tomás López más tarde. Tras la joven sirvienta le tocó el turno el resto de testigos e imputados. 2 de las últimas declaraciones ante el juez y ante el fiscal del rey Alfonso XIII, que había decidido tomar parte en el asunto debido a la magnitud del suceso, fueron las de las hermanas Candelaria y Carmen. En medio de una gran expectación en la que las fuerzas del orden tuvieron que intervenir para evitar tumultos entre el gentío que se agolpaba a las puertas del juzgado, el Diario de Las Palmas recogió la comparecencia de las 2 hermanas. Candelaria, pálida, desencajada, lívida como sacada de ultratumba, perturbada, gesticulando y en forma verdaderamente trágica que se impresionaba y dando grandes voces, decía frases incoherentes y luego una oración, que frecuentemente repetía, oración que debió ser la que pronunciara, tal vez en el momento trágico en que mataban bárbaramente a su hermana Aurelia. Carmen Valido, la menor de las hermanas, dejaba lucir tan solo unos hermosos ojos, tan grandes como su pena y su dolor. Una vez que todos los elementos de juicio fueron valorados tanto por el juez como el fiscal real, se dictó auto de procesamiento y encarcelación en la prisión de Telde para Candelaria Valido. Pero dado el estado mental de la joven se ordenó su traslado a Las Palmas para ingresar en el manicomio provincial. Una vez dentro, Candelaria fue sometida a un estricto examen médico en el que se pudo constatar el estado de total perturbación mental de la joven. Y tal y como recoge el Progreso el 5 de mayo de 1930, se intentó hacer con Candelaria el procedimiento llamado reflejo ovárico, y en lugar de producir el efecto y la sensación de dolor propio y peculiar en quienes se practica, solo pronunció palabras incoherentes e inarticuladas, propias de un demente o un perturbado. A pesar de su estado, poco a poco comenzó a comer y a recobrar las fuerzas. Mientras tanto, el juez dictó auto de procesamiento contra el resto de la familia Valido, a excepción de Carmen, así como para José Macías y las hermanas Concepción y Gregoria Sánchez, junto con su madre Isidora Alemán, a quienes se les ingresó en la cárcel de Telde, y donde comenzaron a tener conciencia de la barbaridad que habían hecho. Carmen, quien había sufrido el calvario de los bastonazos, pero que también participó en esta orgía de violencia, fue de nuevo conducida a la fonda El Tamerán, donde poco a poco fue saliendo de su estado y recobrando la normalidad, siendo visitada asiduamente por el doctor Tomás López, quien se tomó el cuidado de la joven casi como algo personal. El 17 de noviembre de 1931 se supo de la celebración del juicio contra los inculpados por el asesinato de Aurelia Valido, para los que el fiscal solicitó la pena de 25 años para los inculpados y de 15 para los demás cómplices. Finalmente se dictó la sentencia, pero a pesar del brutal asesinato,
todos los implicados fueron absueltos, y tan solo Fernando Valido, su mujer Aurelia Caristo y su hija Juana fueron obligados a ingresar en un manicomio. En aquella sorprendente sentencia tuvo mucho que ver el informe pericial médico que se aportó como prueba, y en el cual se aseguraba que en la familia Valido existía una tendencia manifiesta a las alucinaciones, y entre los procesados había alguno que las padecía desde muy temprana edad. Las alucinaciones guardaban relación con las creencias espiritistas, y éstas habían perdido su atadura con la realidad. Tenía la condición de ideas delirantes la práctica de esta creencia en que en los últimos tiempos absorbía la actividad de esta familia. Estimaban los peritos que en la noche de autos una serie de estímulos como la inanición, el estado moral, la situación de terror deducida por la presencia de espíritus malignos incorporados en un familiar, la muerte del hermano más querido, y otras más, fueron muy de tener en cuenta. Además, la medium Candelaria se encontraba, en opinión de los peritos, en un estado especial de conciencia que se llama crepuscular, de una gran riqueza alucinatoria y de una fantástica imaginación, ausente de toda cosa que no fuera el objetivo espiritista del momento. Finalmente, y como suele ser habitual, este tipo de sucesos fue silenciado. Se ocultó durante años este brutal asesinato perpetrado por personas que se dejaron llevar por una vorágine de espiritismo, violencia y fanatismo, y que se llevó la vida de una inocente joven que, quién sabe, fue sacrificada para poder dar descanso eterno a un hermano muerto hacía tiempo. Algo realmente tremendo, y que probablemente si hubiera ocurrido en otro país como en Estados Unidos, ya existirían películas, novelas y ensayos basados en esta aterradora historia real. Pero ocurrió en España. En fin. Si has llegado hasta el final de esta entrega, te doy las gracias y te invito a que le des un like si te ha gustado, y que si te gusta y te apetece y no lo has hecho ya, te suscribas al canal. De esta forma me estarás ayudando a hacer crecer el Expediente Cero y que pueda seguir contando historias como esta. Y os espero muy pronto para abrir juntos otro Expediente Cero. Gracias.